La clase anterior hablaba sobre la clasificación de los sistemas de comunicación por la forma en la cual se asigna al canal. Siguiendo con el tema, les mencionaré conceptos básicos de DTMS. En telefonía, el sistema de marcación por tonos, también llamado sistema multifrecuencial o DTMS, Dual Tone Multifrequency, es usado para la señalización de telecomunicaciones sobre líneas telefónicas analógicas en la banda de frecuencia vocal entre teléfonos u otros equipos de comunicaciones y la central telefónica. Una señal de TMS válida es la suma de dos tonos, uno de un grupo bajo y otro de un grupo alto, con cada grupo conteniendo 4 tonos individuales. Las frecuencias de los tonos fueron cuidadosamente seleccionadas de tal forma que sus armónicos no se encuentran relacionados y que los productos de su intermodulación produzcan un deterioro mínimo en la señalización. Este esquema permite 16 combinaciones únicas. 10 de estos códigos representan los números del 0 al 9, los 6 restantes, asterisco, numeral A, B, C, D, son reservados para señalización especial. La mayoría de los teclados en los teléfonos contienen 10 interruptores de presión numérica más el asterisco y el símbolo numeral. Los interruptores se encuentran organizados en una matriz. Cada uno selecciona el tono del grupo bajo de su fila respectiva y el tono del grupo alto de su columna correspondiente. El esquema de codificación de TMS asegura que cada señal contiene uno y solo un componente de cada uno de los grupos de tonos alto y bajo. Esto simplifica de manera significativa la decodificación, porque la señal compuesta de TMS puede ser separada por filtros paso-banda en sus dos componentes de frecuencia simples, cada uno de los cuales pueden ser manipulados de forma individual. Las teclas de función A, B, C y D son extensiones de las teclas del 0 al 9, asterisco numeral, y fueron diseñadas por teléfonos militares norteamericanos Autobahn. El sistema de señales de TMS son generados por un codificador y son la suma algebraica en tiempo real de dos tonos, uno de baja frecuencia y otro de alta. El tono normalmente es de más 1.5%, sería alrededor de 2 decibelios con respecto del tono bajo, para compensar pérdidas de señal en largas líneas con la central telefónica. Mediante una aplicación en MATLAB que simula la marcación de un teclado telefónico, basta con presionar cualquier tecla y se muestran los niveles de amplitud para las frecuencias bajas de H1 a H4 y las frecuencias altas de H5 a H7. Si presiono 1, se puede ver que H1 corresponde a una frecuencia de 697 Hz y muestra una amplitud de 12.2791, y H5 muestra una amplitud de 19.4491 de amplitud, y las demás frecuencias tienen una amplitud bastante baja. Lo mismo sucede si presiono la tecla numeral. H4 corresponde a la frecuencia de 941 Hz y muestra una amplitud de 16.126, junto con H7 que muestra una amplitud de 22.2652. Lo mismo sucede al marcar otros números donde su respectiva frecuencia alta siempre será mayor a la de su respectiva frecuencia baja. Siguiendo con la presentación, cada tono está formado
por la suma de dos cosenos cuyas frecuencias corresponderán a una frecuencia baja y a otra alta. En la gráfica de arriba se muestra la suma de las dos señales, y si esta señal se hace pasar por filtros adecuados podría obtenerse las señales de baja y alta frecuencia como las que se muestran acá. Vamos a ejecutar otra aplicación en MATLAB. Y vamos a obtener cada señal del tono dual haciéndolas pasar por filtros pasabanda. El filtro para las frecuencias bajas consiste en un filtro pasabanda de 697 Hz a 941 Hz a la señal muestreada, y se grafica su respuesta en frecuencia, que en este caso es la FFT. El filtro para las frecuencias altas consiste en un filtro pasabanda de 1.209 kHz a 1.477 kHz, y se muestra su respuesta en frecuencia, que son los gráficos de la FFT. Se puede ver que estas son señales discretas en el tiempo con 5000 muestras, y estos gráficos tienen un parecido al par transformado de una señal coseno continua en el tiempo. Vamos a seguir simulando la marcación del teclado telefónico. Aquí podemos ver cómo cambian la forma de la señal. Siempre son cosenos, pero que estas van cambiando su frecuencia. Y los filtros siempre son los mismos para cualquier tecla que sea marcado. Los filtros no cambian, solamente cambian las respuestas, la señal dual, las señales separadas y los gráficos de la FFT. Seguimos con las presentaciones. Estábamos en la clasificación de sistemas de comunicación. Estas también se pueden clasificar por la forma en la cual se transmite la señal del mensaje. Se dividen en sistemas banda base y sistemas modulados. Los sistemas banda base comprenden las señales que no sufren ningún proceso de modulación a la salida de la fuente que las origina, es decir, son señales que son transmitidas en su frecuencia original. Dichas señales se pueden codificar y ello da lugar a los códigos de banda base. Las señales empleadas en banda base se pueden clasificar de la siguiente forma. Pueden ser unipolares. En este caso, un 1 siempre toma una polaridad, sea esta positiva o negativa, mientras que un 0 siempre vale 0. Tenemos señales polares. En este caso, la señal tomará valores positivos para un 1 lógico y negativos para un 0 lógico, pero nunca va a tomar el valor de 0. Y tenemos las señales bipolares. En este caso, un dígito toma valor con polaridad alternada, mientras que el otro permanece siempre en 0. Como se está hablando de una clasificación de sistemas de comunicaciones de acuerdo a la forma de transmitir, transmisiones en banda base son utilizadas para cortas distancias debido a su bajo coste. El módem no efectúa modulación alguna, sino que solo las codifica. Los datos se codifican para solucionar los siguientes aspectos inherentes a la banda base: la disminución de la componente continua, proveer sincronismo entre transmisor y receptor y permitir detectar la presencia de la señal en la línea. Las características de la transmisión en banda base son: la señal más simple que se emplea es la NRZL, que significa
que no existe un retorno al nivel 0, la señal no retorna a 0 y el pulso de tensión tiene la duración de 1 bit. Generalmente un 1 lógico es un pulso de tensión, mientras que un 0 lógico es la ausencia de dicho pulso de tensión. Técnicamente se les conoce como señales on-off y las mismas tienen un alto valor de componente continua. La mayor parte de la potencia transmitida se encuentra en las primeras armónicas, puesto que el desarrollo de la serie de Fourier da un espectro de la forma seno de x sobre x. En sistemas modulados, estos transmiten su información superpuesta sobre la otra señal llamada portadora. Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir. La portadora de una onda periódica cuyos parámetros de definición son la amplitud, la frecuencia y la fase, de tal manera que según el parámetro que varíe la señal moduladora surge la denominación de la técnica. Básicamente existen dos tipos de modulación. Tenemos la modulación analógica, que se realiza a partir de señales análogas de información, por ejemplo, la voz humana, el audio, video en su forma eléctrica, y la modulación digital, que se lleva a cabo a partir de señales generadas por fuentes digitales, como por ejemplo el de una computadora. En la modulación analógica tenemos la modulación de amplitud, que es la AM, tenemos la modulación en frecuencia, que es la FM, la modulación de la fase, que es la tipo PM, y en la modulación digital tenemos la ASK, que es modulación por desplazamiento de amplitud, tenemos la FSK, que es la modulación por desplazamiento de frecuencia, y tenemos la modulación PSK, que es la modulación por desplazamiento de fase. También tenemos la modulación en cuadratura QAM. Es modulación de amplitud en cuadratura, o QAM, que es una técnica que transporta dos señales independientes mediante la modulación tanto en amplitud como en fase de una señal portadora, y esto se consigue modulando una misma portadora desfasada en 90 grados. La señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida. La modulación QAM analógica permite que dos señales provenientes de dos fuentes independientes, pero con características de ancho de banda similares, ocupen el mismo ancho de banda de transmisión y se puedan separar en el extremo receptor, ahorrando así el uso del ancho de banda disponible. Así, si dos señales modulan dos señales portadoras de la misma frecuencia, una desfasada en 90 grados respecto a la otra, mediante el uso de moduladores de productos, que son los que multiplican las señales por la portadora, la señal resultante se muestra como de la función matemática SDT, es la que podemos ver acá. Y tenemos también la QAM digital, también conocida como QAM cuantizada, y esta se basa en los principios de su similar análoga, con la diferencia de que tiene como entrada un flujo de datos binarios, el cual es dividido en grupos de tantos bits como se requieran para generar n estados de modulación, de ahí que se hable de n QAM. Por ejemplo, en 8 QAM, cada 3 bits de entrada que proporcionan 8 valores posibles de 0 a 7, se altera la fase y la amplitud de la portadora para derivar 8 estados de modulación únicos. En general, en NQAM, cada grupo de m bits genera 2 elevado a la m igual a n estados de modulación.
para representar los estados de modulación posibles en los distintos tipos de modulación digital con la QAM cuantizada, se utiliza el llamado diagrama de constelación en analogía con la astronomía. Los puntos de la constelación están uniformemente dispuestos en una rejilla con igual separación vertical y horizontal, aunque son posibles otras configuraciones, puesto que en telecomunicaciones digitales los datos son binarios y el número de puntos del diagrama es normalmente una potencia de 2, ya que el número de estados de modulación en QAM es generalmente un número de potencia 2. Las formas más comunes son de 16 QAM, 64 QAM y 256 QAM. En este ejemplo se muestra un diagrama para la modulación digital 16 QAM de puntos en diagrama de constelación. Ahora pasamos a los sistemas conmutados por la forma de acceso al canal. Estos dividen la capacidad de un canal de comunicaciones para que sea compartido por varios usuarios y se distinguen en función de cómo se dividen los recursos. Las técnicas que más importancia han tenido tradicionalmente son la FDMA, utiliza una división en el dominio de la frecuencia. La TDMA emplea una división temporal y la CDMA utiliza diferentes códigos para distinguir a los diferentes usuarios. Para la técnica FDMA, cada canal o usuario usa una frecuencia diferente y hace uso de canales de guarda para evitar la interferencia con canales adyacentes. Esta técnica fue usada en los sistemas de comunicaciones móviles de primera generación porque lo hacía apropiado para modulaciones analógicas, o sea, la modulación de la voz humana. Las ventajas de esta técnica son tienen una señal de banda estrecha, la interferencia entre símbolos es pequeña, no requiere una ecualización, tiene una complejidad reducida y tiene una menor señalización. Y entre sus desventajas tenemos un mayor coste por la necesidad de filtros pasabanda y las terminales requieren de duplexores, transmisores y receptores activos simultáneamente. En TDMA, el canal de ranuras temporales o time slots, una trama consta de n time slots asignadas a cada uno de los usuarios a una única frecuencia en transmisión a ráfagas, y tiene un uso mayoritario en sistemas de segunda generación que pueden ser la GSM. Una de sus ventajas es el ahorro energético debido a la transmisión a ráfagas, la transmisión discontinua que facilita los traspasos. En esta, a diferencia de la FDMA, no requiere de duplexores, tiene una asignación dinámica de capacidades, y como desventajas puede ser de que la señal ya no se puede considerar de banda estrecha. Habitualmente requiere de una ecualización adaptiva y hay una necesidad de una sincronización elevada, especialmente para datos de subida. Y tenemos la otra técnica, CDMA. En esta, cada señal de banda estrecha se multiplica por la señal de ensanchamiento, conocido como el espectro ensanchado, y cada usuario tiene su propia secuencia, lo que permite que todos los usuarios transmitan simultáneamente en toda la banda, haciendo que las transmisiones del resto de usuarios aparentan ser ruido. En un control de potencia de sistema CDMA, la potencia a la que se reciben las señales de los usuarios debe ser la misma, independientemente de la distancia a la que se encuentra la estación base. Y como pequeño resumen, tenemos
el cuadro comparativo de las tres diferentes técnicas, podemos ver que su representación gráfica tenemos tres ejes: el eje de la frecuencia, el eje del tiempo y un eje de código. Y para cada señal podemos ver que hay una guarda para que no exista interferencia de un canal a otro. Por ejemplo, en FDMA hay una guarda de frecuencia, en TDMA hay una guarda de tiempo y para CDMA hay una guarda de código. Para TDMA se segmenta el tiempo de envío de intervalos de tiempos distintos según la demanda o patrones fijos. En FDMA se segmenta la banda de frecuencias en sus bandas separadas, y en CDMA la expansión del espectro utilizando códigos ortogonales. Las terminales activas para TDMA estarán activas solamente por breves periodos del tiempo a una misma frecuencia. Para FDMA cada terminal tiene su propia frecuencia ininterrumpida, y en CDMA todas las terminales pueden estar activas en el mismo lugar al mismo tiempo y sin interrupciones. La señal de separación, que serían las guardas, para TDMA está sincronizado en el dominio del tiempo. Para FDMA es un filtrado en el dominio de la frecuencia, y para CDMA se añaden códigos especiales a los receptores. Bueno, esto ha sido la tercera parte de los conceptos de los sistemas de comunicaciones 1. Espero que haya sido de su agrado.